agradecerte por toda tu exposición, por llevarnos de la mano en un tema que no es nada fácil, que es muy profundo y que nos toca especialmente a las mujeres como en fibras muy importantes, y de haberlo presentado. Yo sé que el tema es denso, difícil, porque además nos mueve en conflictos internos propios, y creo que allí estamos, ¿no? Y que nos costará de alguna manera un poco ir digiriendo, pero quiero resaltar algo muy bonito, y es que tú como hombre hayas sido el abanderado de traer esto que tiene que ver con lo femenino, ¿no? Sí. La maternidad. Yo iba a decir que sí, como mujer yo siempre protesté de alguna manera, como en que estaba clarísimo la envidia de pene y el Edipo, digamos, masculino, pero que siempre me pareció que el tema del Edipo femenino fue algo que desde Freud no quedó muy claro. Y construcción, creo yo. Sigue en construcción, yo también lo pienso, y tú tocaste esto de comillas, porque también podríamos decir que había una envidia de útero, ¿sí? Y quería hablar también de la maternidad simbólica, ¿no? De la que los terapeutas en general tenemos, y que es como este deseo de contener, de ayudar al otro, ¿no? Que es eso, ¿no? Ese deseo de contener, y que en eso no importa si somos hombres o mujeres, creo que todos nos identificamos en esa función humana que tiene que ver como con eso. Entonces, pues bueno, veo que hay varias manos levantadas. Doctor Eugenio Ferro, doctor, entonces, listo, vayamos con las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la conferencia. Sí, un tema muy difícil y que mueve mucho en todos. Y yo quería tocar el tema, un comentario, y de pronto si usted nos da otra luz sobre lo que tocó al final, y es el hecho de que el aborto no es solo físico, el aborto es psíquico. De hecho, pensaría yo que es primero psíquico que físico. Y no sé si decirlo así, pero de pronto el menos grave es el físico. Porque resulta que sobre el tema de la representación, los padres tienen que adoptar a sus hijos. Pero hay unos padres que no adoptan a sus hijos. Nacen, pero no los adoptan nunca. Y en ese sentido, los abortan. Incluso después de unos años de vida, también pueden abortar a sus hijos. Entonces yo quisiera si nos puede dar un comentario adicional sobre eso. Muchas gracias. No, yo no haría ningún comentario. Creo que me alegra que usted haya entendido lo que dije, básicamente, porque pues está hablando de lo que dije, y es así. Yo estoy de acuerdo con usted. Buenas tardes, doctor Ortegui. Excelente su presentación. Soy guitarrista, mi nombre es Carlos Murcia. Ha tocado usted diferentes tópicos relacionados con el aborto y otros que constantemente van anexos al aborto, con aquella madre que imagina estar embarazada o imagina haber estado embarazada y haber tenido un aborto, y con esa presunción lacera los intereses de su padre, de su esposo o de sus otros hijos, si es que los hay, o de la familia. Desde el punto de vista psiquiátrico o el grupo multidisciplinario que trata a esa paciente, ¿cómo logra identificar de las impresiones diagnósticas el diagnóstico? Muchas gracias. Gracias por su pregunta, doctor.
que yo prefiero apartarme un poco del diagnóstico, y creo que esto tiene mucho más que ver con la comprensión global de la realidad psíquica de la paciente. Creo que en este caso no nos sirve de mucho el diagnóstico. De hecho, Freud hablaba cuando planteó la teoría de la seducción, hablaba pues de que podía haber, o sea, que podía existir un trauma porque había sido seducido el niño y entonces eso generaba el conflicto y demás. Pero después se dio cuenta que no, que la realidad que nos importa en este caso es la realidad psíquica, no el hecho, digamos, tangible y concreto. Para efectos prácticos, si la paciente pues ha fantaseado eso, está en su realidad psíquica y de alguna manera configura el conflicto, ¿no? Entonces, de pronto sí, psiquiátricamente podemos quedarnos en algunas definiciones, pero pienso que no es el objeto del ejercicio. Gracias. Quería aprovechar y ya te doy la palabra, Fernando, con un par de elementos, de asociaciones que también me surgen. Qué bonita tu intervención acerca de la función materna y paterna, cómo se construyen, ¿no? Y cómo tú separaste la existencia psíquica de la existencia física, porque es que es en esos dos escenarios en que tienen que darse, pues, realmente como, no quiero ir a esto, pero darse el sí, ¿no? ¿Se da el sí o se da el no? ¿Sí? Lo aceptamos o no y le damos existencia a ese ser o no le brindamos la existencia a ese ser. Y entonces, como tú lo decías, podemos, pues, muchas cosas que se ven socialmente es como, bueno, no, sí, entonces ya me gradué, ya tengo plata, ahora ya me casé, ahora ya los hijos, listo, checklist, pero de verdad no cree la función psicológica para contenerlos, ¿no? Y entonces, ¿a quién le dejo estos hijos? O sea, que los eduque el colegio, que lo tengan los abuelos, ¿de quién son? ¿No? Y se ha hablado mucho, en muchos momentos, de alguna forma, de lo parricida, pero no se ha hablado de lo filicida, un poco más allá en lo social, y de cómo a veces, como sociedades, podemos ser sociedades abortivas o no abortivas, ¿sí? Entonces, pues hay una anotación que la dejo apenas en este punto. Otra es, tú hablaste de cómo en algunos momentos, digamos, cómo puede influir las fantasías sobre el propio embarazo, en cómo yo voy a poder ser mamá o no lo voy a poder ser, en cómo creé esta función, sí o no, y en cómo me voy a comportar como tal. Entonces, pues tal vez traer a colación, a mí me pareció muy curioso, tuve en una racha unas pacientes fibromiálgicas, todas, con una enfermedad autoinmune, y claro, no salía inicialmente nada, y después, oh curioso, 3 de ellas tenían el antecedente de haber tenido un aborto. En 2 casos decidido, en uno de los casos espontáneo, pero las 3 estaban haciendo algo que se autoatacaba. O sea, ellas se habían generado una enfermedad autoinmune y produciéndose esto un poco como el pago de la culpa o sea, yo me tengo que matar un poco a mí misma por haber matado una vida, ¿sí? Aunque cuando se tomó la decisión hubiese sido algo, no, sí, como aparentemente elaborado. En otros casos el reproche de qué vaina, yo estaba muy joven, no tuve la berraquera de haberme dicho y hacer esto así, y entonces vienen todas estas autoagresiones que vienen a salir después, ¿no? Entonces quería como traerlo en ese sentido como elementos de juicio con relación a que es algo que queda, que tal vez no se ve en el inmediato, sino que de pronto aparece años después y
y aparece transformado por otro tipo de cosas. Pero también cómo esto, al ser algo tan complejo, nos genera cosas difíciles, ¿no? Hace poco en la clínica tuvimos un ingreso de una violación y en donde hubo toda una serie de cosas en donde pues hoy día la ley nos dice hay que hacer unos reportes, hay que tener un kit para las cosas, hay que establecer miles de rollos y frente a todo esto nosotros decimos sufrimos, no tenemos todos los elementos, por supuesto nos estamos capacitando, cada vez está más como en el día a día, ¿no? Y frente a todo esto, por ser algo como tan fuerte, tan que nos toca a todos, pues muchas veces nos enredamos en las soluciones, ¿no? Y por eso, qué rico y qué importante que tú nos hayas puesto esto como de frente. Sí, Fernando. Tema muy complicado, pero yo solo quería agradecerle a usted, doctora Vicky Carrascal, porque el doctor ha dicho un chiste, yo soy hombre, yo no entiendo eso, es usted de las mujeres, pero no lo digo así feo, es que usted me ayudó a acompañar a mi esposa en el proceso, usted lo sabe, de Ernesto, que es mi hijo, y yo no hubiera podido llevarlo a cabo sin su ayuda, porque yo soy hombre, y ella pues pasó, creo que ahorita entiendo que pasó por todo eso que explicó el doctor, y sí, es un proceso que va mucho más allá de todo, porque es el cuerpo femenino, la vida, somos los hombres que tenemos que ser padres. Yo lo entiendo así y yo le agradezco a usted enormemente, doctora Vicky Carrascal, porque mi hijo desde el nacimiento, desde la gestación, gracias a usted ya comenzó a constituirse lo que es un gran hombre. Gracias. Muchas gracias, doctora Márquez. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Excelente presentación, gestada y presentada por ti. Sí, total. Tú buscaste o sea, está claro. Sí, digamos, se refrenda en mi imaginario, hemos visto en diferentes lugares la figura, el esquema de la mamá embarazada, que es pues una mamá que contiene adentro otro ser, ¿no? Un triángulo y una bolita. Pero en mi imaginario siempre existe la silla que sostiene ese triángulo y esa bolita, que es el marido, que es el papá del hijo. En ese orden de ideas y retomando pues, lo que se ha presentado y lo que comenta el doctor Ferro, viene una situación en donde definitivamente el impacto de las modificaciones en la organización y funcionamiento social pues se convierte en una variable de ataque permanente y de riesgo por los abortos en gestación o después de nacidos. En los grupos de jóvenes aparecen algunas narrativas de los niños, digamos, todavía no tan cerca a los 18, digamos que a los 17 para abajo aparecen fantasías de diverso orden, donde esto de saber en teoría todo lo que les han enseñado sobre todo en el colegio, porque pues a veces los papás les parece ridículo oír lo que ya les han dicho, creen que son indemnes a los embarazos, ¿no? De golpe con saber lo necesario es suficiente para ellos en su fantasía, porque además pues no está ni en el momento de ellos ni en su fantasía pensar en que van a poder tener hijos, o que todavía remanentes infantiles, sobre todo a las niñas les dice, sí, voy a ser mamá y voy a tener hijos, pero de una manera muy madura, en función del momento que es ese en el cual una gran mayoría empieza a tener actividad sexual, ¿cierto? Y de otro lado los post-adolescentes, 18 para arriba, en una extensión ya al adulto, a un gran número de adultos jóvenes, 28 años, de gente que definitivamente no se resuelve, y bajo esa no resolución la otra parte de otros definitivamente en negación de creer que pueden ser padres, por lo cual en gran parte creo que se fijan también mucho en sus hogares, ¿no? Seguir siendo hijo no permite como
adentrarse mucho en ese paso, pero adicionalmente las narrativas son, pues, mi historia ha sido de una manera, pues, como que no para qué traer a la gente a este mundo sufrido. Eso es un rollo bien complicado. En algunas circunstancias de sus narrativas, pero también de lo que todos vemos con el mundo, en mi fantasía y en la contratransferencia de grupos, pues, centrados, ¿no? Que no se metan a responsabilizarse de algo que presienten que no lo son. Que se tenga el juicio de ese orden. Y de golpe el filicidio o la negación para procrear como una tendencia natural de sostenimiento igualmente se da. Entonces volvemos a lo mismo de la base general, es que vida, con nacimiento y muerte, pues son parte de la experiencia de la vida. Gracias. Bueno, yo voy a hacer, mi nombre es Ángel Stegen, yo voy a hacer 4 comentarios y una pregunta. La primera es que me parece que es muy importante hablar sobre el aborto, y no solamente es muy importante hablar sobre el aborto en términos de quién está a favor y quién está en contra, sino también muchas otras posiciones, y yo solo quiero animar al doctor Orostegui, que creo que ha hecho un trabajo muy interesante, desde 2 lados solamente. Uno del lado del Estado, y me parece que si el Estado no se mueve hacia la sentencia C-355, pues es una encerrona hacia las mujeres, porque si yo no tengo la posibilidad de abortar, pues no tengo la posibilidad de decidir en estricto sentido. Y cuando esto se complica y se hace mucho más enredado y más difícil, porque si yo tengo a mi esposa y tenemos 30 años, pues esa es una decisión que podemos tomar, pero cuando estamos hablando de una niña, un adolescente de 12 años, 14 años, violencia, abuso, todo ese tipo de cosas, pues ahí, digamos, el Estado tiene que alejarse de una posición moral, tiene que alejarse de una posición cristiana, religiosa, doctrinaria. Y 2, la educación. Casi que típicamente nos han enseñado que el aborto es algo prohibitivo, es algo terrible, es algo violento, es algo, pues es casi que un homicidio. Y en ese sentido la sentencia ha sido muy difícil de echarla adelante, ha sido muy difícil de popularizar. ¿Sí? Nos enseñan educación sexual en los colegios, por supuesto estoy haciendo, digamos, un estereotipo de colegio, que esto es abominable, que es terrible, con lo cual tampoco hay decisión. Porque entonces un adolescente o un joven o una mujer que se ve enfrentado a una situación de estas, pues lo que va a recordar es todo el video terrible que le pasaron del niño defendiéndose de la succión. Y pues ¿quién quiere asesinar a alguien? Pues no, nadie, evidentemente no. Entonces la educación es muy poderosa y también es muy poderosa para sesgar. Es un asunto de mujeres, sería mi segundo comentario. Esto es un asunto de mujeres. Y entonces uno desea que no sea un asunto solo de mujeres, porque entonces se entiende que esto es una pareja y que la responsabilidad, digamos, viene de un acto compartido. Pero yo creo que también es un asunto de mujeres, porque quien finalmente sufre, maldice y va a ser el objeto de exclusión, de inequidad, de injusticia, es la mujer. Entonces como que uno tiene una pata aquí y una pata allá. Un asunto en que esto no puede ser una paternidad brutal, digamos, y una cosa lejana a tener un hijo de parte de los primates que somos los hombres, con mucha frecuencia, pero tampoco puede ser un asunto de pareja, porque finalmente la responsabilidad es netamente de una mujer. Entonces las mujeres toman una decisión y ¿qué? ¿Quién se opone, digamos? Mi tercer comentario es un poco relacionado con lo que mencionaba el doctor Ferro. Yo sí creo que esta es una sociedad que aborta a los hijos de manera permanente, que aborta a los niños de manera permanente. Busquemos los presupuestos en temas de niños, de infancia, de adolescencia, la prioridad de los planes de desarrollo, de los alcaldes, de los gobernadores. Entonces, si vamos a hablar de una psiquis de Estado, por supuesto que lo que hacemos es permanentemente abortarlos, permanentemente excluirlos, permanentemente atentar contra sus vidas. Nos aterramos de cuando en cuando los titulares de los periódicos y de los noticieros mencionan que los niños se han descuartizado, se han asesinado, han sido violentados, y cuando se reúnen 3 o 4 o 5 en una semana, entonces volvemos a hacernos la pregunta de si somos un país de bárbaros contra nuestros niños, o si estamos acabando el futuro, y estos clichés que van
de tanto en tanto. Y mi último comentario antes de la pregunta es todas las secuelas que tiene para las estructuras psicológicas un aborto. Porque las personas que abortan no solo abortan y al otro día se mueren, digamos. Las personas que abortan a los 14, a los 15, a los 18, a los 20, después tienen familia, y después tienen hijos, y después tienen hijas. Y esas relaciones siguen adelante a propósito del aborto, o siguen adelante en contra del aborto, o siguen adelante favorecidos, en contra, sin resolver todo lo que significa tener un aborto. ¿Será que los padres y las madres sobreprotectores o sobreprotectoras se habrán, digamos, sobrepuesto a un aborto, por ejemplo? Podríamos hacer una cosa que uno esconde. ¿Sí? Yo en algún momento tuve la fantasía de que el doctor Lustig nos iba a decir: ¿y quiénes aquí han abortado? ¿Sí? Una pregunta muy complicada, ¿no? O sea, muy difícil. ¿Sí? ¿Quién va a aceptar eso? ¿Quién lo va a...? ¿Sí? Muy, muy complicado. Entonces esto es un asunto como, digamos, el impacto psicológico que le queda a uno para la vida. O sea, que uno decide su profesión, su tarea, su trabajo, en qué invierte la plata, los programas de responsabilidad social a propósito de esta culpa tan terrible de haber abortado a los 15, a los 18, a los 20, a los 30. Y mi pregunta, Pedro, es: ¿cuáles son los elementos para tener en cuenta? ¿Cuáles son los elementos problemáticos? ¿Qué piensa usted de un duelo tan complejo como el duelo del aborto? Un duelo a escondidas, un duelo difícil. A nadie invitan, digamos, a nadie invitan a un entierro con placer, pero en términos del estricto sentido, este también es una muerte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo cree usted que es esa aproximación? ¿Qué elementos habría que tener en cuenta? ¿Qué piensa usted de eso? Sí, gracias, hombre, por la participación. Además, viniendo de usted este tipo de comentarios, pues después de su experiencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creo que son muy valiosos. Antes de responderle su pregunta, quisiera hacer tal vez 3 reflexiones también al respecto de ese tema. Si bien vuelvo y digo, aquí no, es decir, sí me interesa que cada cual se lleve esto y lo piense para sí y saque sus propias conclusiones, pero me parece que sí tenemos, por ejemplo, sí tiene que haber una actitud estatal que defendamos o reprochemos. Inevitablemente existen posiciones morales también que pueden tener pues validez y sentido, pero pienso que como sociedad sí tenemos que avanzar en estos temas para poder crecer y para poder realmente contener a nuestros individuos, a nuestros hijos y darles un futuro diferente. Y leyendo mucho, pues, como de todo este tema, me encontré un artículo de un antropólogo costarricense que decía, pues hacía un planteamiento a propósito de la ley estatal costarricense, que es básicamente igual a la que tenemos nosotros acá. Y él decía que le parecía muy, incluso aludía al mito de Medea, de Eurípides, y decía que le parecía muy llamativo que entonces la mujer solo tuviera el poder de decidir sobre su cuerpo y sobre su existencia después de ser violada. Es decir, solamente cuando es violada, entonces ahí sí puede decidir si quiere abortar, antes no, que es una cosa, pues es un contrasentido y es una cosa muy fuerte, ¿no? Y muy violenta, ciertamente. Creo que es una de las cosas que tienen que hacernos pensar un poco más allá. Y aunque esto también obviamente es un tema espinoso, pero pues la idea es que me entiendan la intención de tocarlo. Nosotros como cultura, yo diría que casi que como especie, somos una especie filicida. Para no ir tan lejos, una de las cosas que más nos espanta de todas estas cuestiones del proceso de paz y demás es el reclutamiento infantil. Y uno diría, bueno, entonces si tiene 18 ya no es tan grave, pero si tiene 15 o 16 el niño con el fusil sí se ve feo o es una cosa perversa. De cualquier modo son jóvenes
que por conflictos de otra índole de mayores estamos mandando a matarse entre ellos. Y ya. Y pues yo creo que tenemos que vivir con esa carga también, ¿no? Con esas experiencias pues complicadas allí. De hecho, Rapkowski habla en un libro sobre eso, sobre el filicidio a propósito de la guerra, del fenómeno de la guerra, que creo que es básicamente esta idea, ¿no? Pero bueno, finalmente, yo creo que es un duelo, en cualquier caso, es un duelo complejo de hacer. Se tiende a patologizar mucho por la negación, por la necesidad de esconder, por precisamente la presión social al respecto. Y creo que lo que más necesita es un espacio psicoterapéutico adecuado, ¿sí? Porque a mí lo que me llama la atención de esto, por ejemplo, leyendo en estos días en la revista Soho, una persona que ponía una experiencia de su aborto. Es que han salido además, claro, cuando uno está enfocado en un tema, entonces empieza a ver el tema por todos lados. Y hablaba de su experiencia y decía, bueno, es que tal institución donde finalmente me hicieron la interrupción del embarazo voluntaria, legal, me vio una psicóloga y pues me dijo que hablamos una hora y pues me dijo, mire, pues esto se lo puede hacer usted legal y bueno, tranquilícese y bueno, seguramente le contuvo un poco y demás. Pero se queda ahí, ¿no? Es decir, yo no sé, pero yo creo que esto no es una cosa de un momento ni de una intervención puntual, sino tiene que ser una cosa que de verdad contenga más a la mamá en este caso, pues, o a la potencial mamá, a la mujer, la contenga y le permita realmente pues elaborar lo que sea que tenga que elaborar. Y eso pues requiere de un aparato, digamos, de salud mucho más estructurado y de mucha más gente participando además en esto, ¿no? Porque quiero decirles que aquí hay trabajo para todos, ¿no? Aquí no tenemos que pelearnos, ese trabajo, hay trabajo para todos en ese sentido, muchísimo trabajo por hacer. Yo veo que hay 3 intervenciones, estamos en la 1:09. ¿Les parece si vamos hasta la 1:15 para poder tener por lo menos las intervenciones de ustedes? Porque es que sé que el tema nos mueve mucho, ¿sí? Entonces, Francisco. Gracias, doctor. Yo soy Francisco Borges, médico presidente de esta casa. Quería hacerle una pregunta. Me llamó mucho la atención cuando trajo a colación lo de Dolto desde lo lacaniano, y es si podemos realmente individualizar el aborto en la mujer como tal, porque estamos haciéndole una prohibición precisamente de la entrada de ese cacho de carne de lo simbólico como tal. Cuando hablamos de lo simbólico, pues estamos hablando de un gran otro, como lo planteaban acá, que es una cuestión mucho más cultural, mucho más social. Quería preguntarle básicamente eso, o sea, ¿es posible como individualizar eso o realmente, digamos, la cuestión perversa, si se quiere ver de alguna manera, al no dejar ingresar a este prematuro biológico, como lo queramos llamar, precisamente a la parte simbólica? ¿Dónde está la perversión? ¿Está en el gran otro, en la cultura, en la sociedad, en nosotros, o se puede individualizar en la mujer en este caso? Y por otro lado, tomándolo desde lo simbólico, si podemos hablar precisamente de feminidad específicamente. Gracias. Gracias. Dale. Para que recojas de pronto las intervenciones y cierres. Mi nombre es Jaime Bravo, yo soy especialista en adolescentes, tengo un poquito de experiencia en el manejo del embarazo en adolescentes, y una cosa que siempre me ha aterrado es que las niñas a veces ni siquiera toman la decisión, la toma la familia, la toma el novio, e intervienen los tíos que nunca habían aparecido, llegan para señalar a esa niña y decirle, mire, es que metió las patas y tiene que hacer algo. Entonces, pues,
creo que no tienen ni posibilidades de decidir entre un aborto. Mi nombre es Alberto Acosta, soy psicólogo y me quedaba una inquietud muy grande respecto al trabajo psicoterapéutico. Y es que si en el país seguimos considerando el aborto como un delito, como un asesinato en todo caso, pues hacerle psicoterapia a un asesino es siempre una cosa que tiene que ser mediada por muchas dificultades. Es decir, nadie va a una cárcel, o bueno, habrá quien lo hace, pero partimos de la base de una dificultad procedimental para el tratamiento muy grande. Y es que esto es algo que necesariamente es escondido, es vergonzante. El aborto es una situación vergonzante y tratarlo es muy complicado. Bien. Nuevamente agradezco todos sus aportes. No sé si estoy en capacidad de responder su pregunta porque yo no he hecho estudios sobre Lacan y veo que usted pues conoce más sobre Lacan, pero lo que creo es que pues más allá de lo simbólico, digamos que es como general, que es como colectivo, pues tenemos que entrar siempre a lo individual, ¿no? Tenemos que entrar siempre a entender dentro del símbolo, que puede tener cosas en común, ese símbolo que es para esa persona, ese símbolo, pues cómo se da en esa persona, ¿no? Y pues bueno, y la palabra yo creo que nos permite eso, en eso Lacan, pues creo que tiene mucha razón, precisamente para poder manejar ese tipo de símbolos, poder tal vez transformarlos. Pero sí, no sé, me deja más bien curiosidad pues pensar lo que usted me ha dicho. Si lo recuerdo, seguramente lo voy a estudiar, pero muchas gracias por la pregunta. Y respecto a los otros dos colegas, creo que comparto su preocupación y comparto la sensación que tienen como terapeutas y como, digamos, agentes de salud, si lo quisiéramos llamar de una forma general. Y creo que, pues claramente, para que nuestro escenario sea mucho más fácil para el abordaje terapéutico, psicoterapéutico de estos casos, pues se tienen que dar muchos cambios, yo diría que a nivel sociedad, a nivel gobierno, se tiene que madurar mucho en muchos aspectos, pero igual pues la lucha, digamos, y el reto está ahí siempre, ¿no? Y precisamente yo creo que nuestro terreno siempre va a ser un terreno, digamos, ingrato, para tener que, pues como soportar un poco todas esas dificultades que se nos presentan para estar ahí y poder realmente ayudar a una paciente en un proceso de estos. Pero igual hay que pues dar la pelea, ¿no? Desde muchos frentes, pues habrá quien considere que la pelea hay que darla es en el gobierno y entonces se vaya y la da en el gobierno, o habrá el que se quede en su consultorio y la siga dando, bueno, lo que fuere, o llegue a su casa y en su familia hable del tema, no sé. Finalmente lo importante es que nos generen un espacio psíquico de reflexión y nos permita concebir la idea de la existencia psíquica por encima incluso de la física, ¿no? Y yo creo que esa función, y un poco para terminar ya, para que nos vayamos a almorzar, yo no sé ustedes, pero yo creo que en eso sí tenemos mucho que aprenderle a lo femenino, y digo lo femenino porque no es solo a la mujer, sino a lo femenino en cada uno de nosotros, ¿no? Porque pues finalmente es eso lo que necesitamos, es una función mucho más contenedora, una función mucho más
receptora y no de juicio, ni de, diríamos, no de interpretación ni de juicio, sino más como de estar allí y de poder entender, escuchar, recibir. Y pues bueno, tal vez en ese sentido yo creo que sí hay un poco de, y volviendo pues al inicio de todo esto, yo creo que sí hay un poco de envidia, porque creo que la visión femenina permite muchas cosas que, aunque nosotros tratemos de simbolizarnos, no la tenemos por completo. Entonces, yo, de hecho, bueno, creo que puede ser un momento importante para decir, estamos frente a la primera directora mujer de la clínica Montserrat, la doctora Carrascal, y esos cambios que no siempre son fáciles, pero casi siempre son inevitables o por lo menos necesarios, nos pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Y creo que hay que, después de mucho tiempo de haber de pronto callado, subestimado y demás, hay que sentarse a oír a la mamá interior, ¿no? Y a oírlas a ustedes, que nos enseñen mucho más sobre esto, porque yo creo que ustedes tienen mucho más experiencia que nosotros. Muchas gracias. Agradecerte como siempre generas unas reflexiones muy profundas en todos nosotros, y yo aquí me iría como al principio de complementariedad, y a que para que una mujer contenga necesita también de quien la contenga, ¿no? Y creo que esas son las funciones, digamos, que se dan. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos entonces al almuerzo. Pasaremos a mandar.